Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Minicursos. Hoy vamos a hablar sobre la lijadora neumática Rotake RT2133, que es esta. Bueno, vamos a empezar viendo qué viene cuando compramos la lijadora. Tenemos la manguera de aspiración que se puede usar ya sea para conectarla a una aspiradora o viene también con una bolsa que es como una especie de filtro para conectar al final de la manguera y juntar todos los restos de la aspiración acá. Viene la lijadora en sí misma. Yo acá ya la estaba usando, así que tiene un disco. Viene también una llave en caso de que tengamos que sacar el pad para hacer una reparación o para reemplazarlo cuando se gaste con el uso. Viene con un conector para la manguera, pero no viene con el acople rápido, así que yo saqué el que viene originalmente con la lijadora y puse el acople rápido, que es compatible con todas las máquinas neumáticas que tengo acá en el taller. Lo primero que quiero mostrarles es una referencia de tamaño, y para eso vamos a usar la lijadora Rotorbital DeWalt, que es una de las más populares del mercado, y vean la diferencia de tamaño entre una y otra. El pad es del mismo tamaño, es el de 125 milímetros o 5 pulgadas, pero fíjense la diferencia en tamaño y en peso también entre una y otra. Como pasa con todas las máquinas neumáticas, son de tamaño reducido. ¿Por qué? Porque no tienen motor, porque toda la potencia y la energía que se necesita para mover estas máquinas está generada por el compresor. Acá solamente lo único que necesitamos es aire comprimido que lo genera otra máquina. Entonces no hay motor, no hay cables, no hay carbones, no hay ninguna de ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poco de las especificaciones técnicas de la máquina. Esta lijadora necesita una presión de 90 psi para llegar a funcionar en su funcionamiento óptimo, que es 12.000 revoluciones por minuto. Es una presión bastante convencional, digamos, cualquier compresor promedio puede llegar a brindarnos esa potencia. Y tiene un consumo de aire o caudal de entre 250 y 300 litros por minuto. Cuando hablamos de máquinas o herramientas neumáticas tenemos que tener en cuenta tres factores fundamentales, que son caudal, presión y potencia. El caudal es la cantidad de aire que puede generar un compresor y que puede consumir una máquina. Este caudal se mide en litros por minuto. Esa es la medida más tradicional. El segundo factor importante, como dijimos, es la presión. La presión es la forma en que vamos a entregar potencia, energía y aire a estas máquinas. Es lo que decíamos antes de que estas máquinas necesitan 90 psi de presión. PSI es una de las formas más comunes de llamar a la presión y quiere decir pulgadas, quiere decir libras por pulgada cuadrada. P es de pounds y I es square inch, o sea, pulgadas por libras por pulgada cuadrada. Y el tercer factor fundamental, como dijimos, además de el caudal y la presión, es la potencia. La potencia es un factor que está 100% relacionado al compresor. ¿Por qué? Porque la potencia es la capacidad que tiene el compresor de generar ese caudal para después entregarnos esa determinada presión. Y acá es donde se pone interesante y un poco filoso el tema, porque es lo que nos va a permitir o no usar ciertas herramientas neumáticas. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis para saber qué compresor necesitamos para poder usar esta herramienta. Nosotros dijimos que necesitamos que esta herramienta consume entre 250 y 300 litros por minuto de caudal. Entonces nosotros vamos a tener que generar como mínimo esa cantidad de caudal, y además vamos a tener que poder reservar ese aire comprimido para después poder utilizarlo el tiempo que tengamos que usar la lijadora. Por lo cual vamos a necesitar como mínimo un compresor de 3 HP
que va a estar generando entre 350 y 400 litros por minuto de caudal, y después vamos a necesitar el tanque, el reservorio de aire comprimido, lo más grande que podamos. En mi caso yo tengo un tanque de 100 litros. ¿Y cómo me funciona a mí? A mí me funciona bien, pero está justo al límite del uso de estas máquinas neumáticas. ¿Por qué estoy al límite? Porque mi compresor genera el caudal que necesita esta máquina, pero no lo puede almacenar. Entonces, al poco tiempo yo estoy consumiendo todo el aire comprimido que genera mi compresor. Para mí es muy importante saber el ciclo de trabajo de esta herramienta. Entonces yo no puedo estar 8 horas del día lijando con esta lijadora neumática porque no tengo el compresor preparado para eso. No tengo un compresor industrial, tengo un taller chico. Sin embargo, para mi taller sirve ese compresor y sirve esta máquina y la puedo usar todos los días. Siempre hay que respetar el ciclo de trabajo. No por una cuestión de que se vaya a romper la herramienta neumática, sino para alargar la vida útil de nuestro compresor. Bien, el pad, como les decía, tiene 5 pulgadas, que es la medida más tradicional, más estándar de esto. Esta superficie del pad, donde va apoyada la lija, es flexible, como en casi todos los casos de todas las lijadoras. Tiene unos rodamientos muy buenos. Este tipo de lijadoras se llaman roto orbital porque hacen dos movimientos al mismo tiempo. Rotación, digamos, va girando así, y además hacen el movimiento orbital, giran sobre una órbita. El tipo de movimiento que hacen es así, va haciendo este movimiento orbital en este sentido y genera estas órbitas, se llaman, ¿no? Y al mismo tiempo hace el movimiento rotativo, lo que quiere decir que este movimiento se va multiplicando muchísimas veces en sí mismo y lo hace aleatoriamente. Esta lijadora tiene vamos a poner esto en milímetros, tiene una órbita de 2,5 milímetros. O sea que cada circulito, cada vueltita que hace, cada grano adentro de la lija tiene este tamaño, como ese puntito que vemos ahí. O sea que si nosotros amplificamos esto sería así. Si hacemos un círculo en la forma que genera la órbita, vamos a tener 2,5 milímetros. Imagínense esos 2,5 milímetros repitiéndose así en forma orbital y rotativa en cada uno de los granos de la lija. Esta medida es muy buena, representa una calidad de lijado muy buena. Por ejemplo, en el caso de la DeWalt que veíamos antes, tiene 2,4 milímetros, esta 2,5 es prácticamente igual. Lo que hace esta órbita pequeña y cerrada nos da la capacidad de poder generar una gran calidad al lijado, porque prácticamente no toda la superficie que estamos lijando sabemos que está recorrida por la lija. Cuando ampliamos la órbita y tenemos órbitas más grandes, por ejemplo de 5 milímetros, que es el caso de esta misma lijadora pero del pad de 6 pulgadas, lo que se gana ampliando esta órbita es poder lijar una mayor superficie en menos tiempo, porque al hacer órbitas más grandes ocupamos más superficie, abarcamos más superficies, pero también se generan más espacios entre una pasada y la otra. Estamos hablando de cosas que son prácticamente imperceptibles a la vista y al tacto normal, digamos, pero por ahí en las industrias donde el tiempo es dinero, digamos, y la calidad final termina resultando en una ventaja económica muy grande, sí se debe tener en cuenta estas órbitas que estamos viendo acá. Así que bueno, yo diría cerrar este capítulo acá. Les muestro un poco más en detalle
más de cerquita lo que es la lijadora. Fíjense el tamaño, miren que mi mano casi prácticamente puede cubrir la totalidad de la máquina. Es muy versátil, es muy malleable, es una máquina muy liviana, muy fácil de mover. Tiene el peso justo para que la máquina trabaje sola, solamente apoyándole la mano para accionar el mecanismo. Así que bueno, esta es la lijadora Rotake. Espero que les haya gustado este mini curso. Nos vemos la semana que viene con algún proyecto o otro mini curso. Gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos. Chao.